Como saben, entomología surge un poco de la aparente tensión que existe entre lo local y lo global. Y si tenía algún sentido a estas alturas de seguir hablando de lo local y lo global como dos cuestiones enfrentadas. Viene de un proceso de trabajo que comenzamos con la exposición de 40 años también, pero también intentaba en cierta forma redefinir el contexto local al que nos enfrentamos. Por eso siempre intentamos contraponer la visión de un foráneo con la visita de un local. El concepto de entomología viene un poco de la idea contraria al viajero, es decir, constantemente parece que la historiografía de Canarias se somete a la visita de extranjeros, y son esos extranjeros los que establecen los hitos que se entienden hitos de la historia del arte en Canarias, pero la realidad es que viviendo en puertos casi que lo lógico sería pensar que traemos al de fuera para estudiarlo como un insecto, es decir, por esa situación cerrada o propia de los lugares como las islas, donde realmente nosotros quedamos y los otros van pasando. Realmente después de dos encuentros, el primero en el que hablamos un poco de la situación del artista entre el contexto global, en el que teníamos a Pablo León de la Barra y a Ramón Salas, el segundo que fue de arquitectura con Freddy Massad y Ángela Ruiz, venía un tercero que quería hablar un poco de las instituciones. Tras tres encuentros, haciendo otro día una lectura un poco sobre la entrevista que le hacían a Tuñón y Mansilla, una entrevista a Tuñón y Mansilla, ellos hablaban de lo que les interesaba la relación que se había establecido entre John Cage y Duchamp, que jugaban constantemente al ajedrez. En ese juego del ajedrez llega un momento en que Duchamp decide no jugar nunca más con John Cage, porque dice que a Cage lo único que le interesaba era la partida, no ganar. En realidad en estos encuentros de entomología no pretendemos encontrar ninguna solución, no pretendemos saber ni siquiera hacia dónde vamos, pero sí nos interesa un poco seguir haciéndonos la misma pregunta por si pudiéramos llegar a alguna solución o al menos surgiese alguna pregunta de nuevo interesante. Ahora les dejo con Chus Martínez, que yo creo que la mayoría de ustedes la conocen y la han leído. Chus es actualmente directora del Instituto de Arte de Basilea, ha sido conservadora jefe del MACBA, conservadora jefe del barrio, también ha sido directora de la Sala Recalde y bueno, infinidad de cosas. Quiero decir que tiene una lista enorme que tampoco tiene sentido expandirse. Y luego les dejo con Roc, la mayoría de nosotros lo conocemos. Roc es comisario independiente y ahora dirige también aquí en Tenerife, aunque pasa la mitad del tiempo entre Miami, en cierta forma casi diría entre Latinoamérica y Canarias. Dirige también los encuentros Denker-Bilden, o Denk-Bilder, que siempre lo digo mal, donde Roc plantea una cuestión interesante que es el tema de la no necesidad de espacio, la no necesidad de museo, en cierta forma, porque es ese funcionamiento de él casi de forma autónoma como agencia el que permite el funcionamiento de una institución sin que haya institución detrás. Pues nada más les dejo ya con Chus. Y tenía un PowerPoint que enseñaba fotos de la Escuela de Bellas Artes de Basilea, que no tiene ningún interés, como podéis entender. Se trata simplemente de un edificio nuevo que intentamos habitar más o menos, que estamos aprendiendo a habitar en los últimos meses. Y lo que os quería explicar era un poco la relación es decir, por qué he optado por una cosa tan extraña en parte como la dirección de una escuela de bellas artes en estos momentos. Cuando la gente no hace más que preguntarme, pero hombre, ¿por qué has dejado esto del comisariado y te dedicas ahora a la educación? ¿Y por qué das clase? En primer lugar, aclararé que yo no doy clase, porque seguramente no estoy ni capacitada para ello. Y cuando el profesorado me preguntó si quería dar clases, mi respuesta fue que no. A lo que me dedico realmente es a intentar entender una estructura, que es la estructura de escuela, e intentar ver de qué forma se puede o no se puede relacionar otra práctica, que es la práctica del comisariado, en la que tengo alguna experiencia, y la práctica de construcción institucional. Me refiero, yo cada vez que Gilberto ha dicho que tengo una lista de varios trabajos que he desarrollado, pero en general y sobre todo cuando eres mujer, te llaman cuando las instituciones están en una situación ya de total precariedad, y normalmente es o para cerrarlas o para ver qué pasa. Entonces me he dedicado en los últimos años a lo que yo llamo la
constitución institucional de algunos lugares. Y en el caso concreto de Suiza me interesaba hasta qué punto se puede o no interrelacionar esta práctica institucional tal y como la conocemos en los lugares donde se realizan exposiciones y donde se está todo el día de cara al público, con una situación totalmente distinta, que es la situación de dar clase, o la situación de privacidad que tiene por una parte la situación estudio y por otra la situación aula, la educación. Y cuáles son los intersticios o los lugares en los que realmente se puede o no se puede relacionar el momento escuela con la opinión pública, y si se puede, qué tipo de función puede tener esa relación que es primaria. Es decir, cuando uno estudia Bellas Artes es porque normalmente tiene una intención de ser artista, pero tampoco lo tiene necesariamente muy claro, y tampoco uno sabe si acabará o no siendo o practicando específicamente aquello que ha estudiado. Con lo cual la pregunta de si tiene o no sentido relacionar eso con la sociedad civil tiene que ver con la relación de una energía que es primigenia, que todavía no sabe muy bien a dónde va, con las expectativas de una sociedad civil que está precondicionada a la idea de arte como resultado, es decir, o resultado tipo obra, o resultado tipo exposición, o resultado tipo mercado. En el caso de Basilea, como os podéis imaginar, el resultado mercado es primordial. A la pregunta de por qué Suiza, bueno, os enseño estas son imágenes de lo que hice antes de irme a Basilea. Intentaré resumirlo. Para empezar con lo que ha dicho Gilberto, que lo tenía más o menos en la cabeza, me refiero, para mí la relación entre lo local y lo global no tiene ningún sentido utilizarlo en esos términos. Es decir, cada vez que uno intenta contraponer lo local con lo global, acaba mal. Me refiero, pero incluso siendo lo global acaba mal, siendo lo local acaba peor. Entonces la cuestión es cómo redefinir esos términos o intentar entender qué significan esos términos. Hace unos años, en 1995, si no me equivoco, Latour escribió un libro que se llama Reassembling the Social, algo así como Reorganizando el terreno de lo social, que es un libro que no recomiendo porque es como imposible leer, pero en la página 120 el escritor, el filósofo, empieza, out of the blue, sin venir a cuento, empieza a explicarnos por qué nos hemos empeñado, sobre todo en determinadas décadas, a principios de los 90, en señalar lo pequeño como local y lo grande como global, o lo estrecho como local y lo ancho como global, o lo que está abajo como local, lo que está arriba como global, o lo que realmente está imposibilitado de conectividad como lo local y lo que tiene conectividad como lo global. Y la solución que da Latour es muy sencilla, es de sentido común. Es decir, Latour dice, no existe nada que sea local y que no sea global, es decir, no hay nada que no sea global, no hay nada que esté fuera y hay algo que esté dentro. Es decir, no es que Nueva York esté dentro y nosotros estemos más o menos dentro. Es decir, por supuesto estamos fuera de Nueva York y fuera de Manhattan, pero aparte de eso estamos dentro de nuestra propia identidad, de nuestra propia geografía. Es decir, no estamos situados en una relación de exterioridad para con algo que está dentro, como en el ajo, y otros que no están en el ajo. Y sin embargo, esa metáfora de lo que está dentro y lo que está fuera es recurrente. Y cuando decimos local y global, todos sabemos a qué nos referimos. A unos que parecen tener acceso a oportunidades y a otros que no parecen tener acceso a oportunidades. Entonces, Latour dice, el lenguaje indica que realmente tenemos una necesidad imperiosa de describir una imposibilidad. Si estás dentro de lo local, la imposibilidad de pensar que podrías pertenecer a una entidad más grande. Entonces, el lenguaje lo que quiere es contar o describir algo que no puedes hacer o que a ti te parece que no puedes hacer. Entonces, Latour dice, ¿pero qué describe realmente esta tensión entre lo local y lo global? Él dice, lo que describe es lo que él llama la safety of the connectivity, es decir, la seguridad del sistema de conexión. Ejemplo, estamos en Kabul cenando y somos 4 y decidimos que, oye, esto de la ocupación americana, primero ya está bien, vamos a tomar las riendas de nuestra propia cultura y además
que tenemos unos, como en la treintena, lo que vamos a hacer es una asociación de artistas y un espacio de artistas. Y entonces, mientras cenamos, estamos todos de acuerdo que eso es lo que hay que hacer. Y además, acordamos los términos en los cuales lo vamos a hacer. Pero claro, la cosa es muy chunga. Entonces nos despedimos después de cenar y tal, y intentamos quedar al próximo día a las 11 de la mañana. Uno no puede venir porque el tráfico en Kabul está cortado, porque los americanos y el compound donde están los americanos han hecho un cerco de seguridad y no puedes acceder. Otro no puede venir porque tiene una emergencia médica con su madre, intenta llegar al hospital o al médico y en lugar de tardar 1 hora tarda 4. Otro no puede venir porque no le funciona el teléfono y en realidad ha quedado mal. Con lo cual, lo que dice Latour es la conectividad, es decir, la posibilidad de que esos 4 que han acordado algo se vuelvan a encontrar en Kabul es mínima. Mientras que si acuerdas lo mismo y estás en Barcelona o en París o en Nueva York o en Almería o en cualquier otro lugar, la posibilidad de quedar otra vez con aquellos con los que has acordado algo es máxima. Si estás en Almería, la posibilidad de que a esos 4 se le sumen 4 al día siguiente es relativamente baja. Tal vez sumas en una semana 1 o 2. Mientras que si estás en Nueva York, sales a la calle y vas a tu casa y quedas y te conectas por internet y le cuentas a 4 amigos que has quedado con otros 4 y que lo que hay que hacer realmente es un espacio de arte organizado y que has encontrado un lugar tal vez en Brooklyn o en Dumbo o en Downtown Manhattan y se multiplica por 10. Con lo cual, lo que él dice es que la densidad en la conexión determina la posibilidad. Es decir, y el hecho de que algo sea posible está determinado por esa conexión. Y esa conexión se reafirma por el hecho de que hay otros sujetos que están de acuerdo contigo, que efectivamente tienes que montar un espacio de arte que sea independiente y existe una especie de parangón dentro de esa comunidad y funciona. Y se produce una velocidad dentro de esa red de conectividad. Y esa velocidad es lo que hace que algo sea global. Y cuando esa velocidad se ralentiza a términos inusitados, eso es lo que es local. O sea, la localidad, de algún modo, la determina como la imposibilidad de llevar a cabo algo que individuos que en realidad están relativamente aislados dentro de una comunidad determinan como aquello que es esencial para esa comunidad. Y no reverbera, no llega a ningún lado. Y eso es muy importante, entenderlo, porque por un lado pasa por determinadas coordenadas geográficas y culturales, es decir, por el hecho de que todos estemos o no de acuerdo en que hay que llegar a determinadas soluciones para poder hacer algo. Eso no es algo que esté dado, y en determinados lugares ese acuerdo tácito es más claro y es más rápido y está más consensuado que en otros. Me refiero, yo soy de una aldea de Galicia y, por supuesto, si yo quedo con mis amigos cuando voy a Galicia de vacaciones, está claro que hacer un espacio o una escuela de bellas artes en mi pueblo no es una prioridad y no está en el ambiente priorizar semejante cosa. Sin embargo, si estoy en cualquier otro lugar de Manhattan, esa posibilidad, incluso hablando con gente que no tiene necesariamente que ver con el arte contemporáneo, puede llegar a ser refrendada por un acuerdo. Y como os decía, eso para mí fue como fundamental, me refiero, entender que una parte de lo que tenemos que hacer es decodificar el lenguaje con el cual describimos algo que nos pasa. Es decir, es inapelable que nosotros no tenemos no podemos hacer lo mismo que pueden hacer otros en contextos distintos. Pero esa distinción o esa diferencia de no poder hacer no viene necesariamente refrendada por el hecho de que haya una imposibilidad política o porque a nadie le importe un comino, sino que viene refrendada porque el que pueda llegar a importar un comino tiene que cultivarse de algún modo en un espacio comunitario dentro de un lenguaje que todo el mundo pueda entender de una forma rápida. Es decir, si no entendemos más o menos rápidamente de qué estamos hablando, es muy difícil que pueda ser repetido y que pueda ser institucionalizado a nivel de práctica para entendernos. En este sentido, una de las cosas que no se puede abrir, pero es igual, es una tanda de libros. Una de las primeras cosas que se me ocurrió, o por las que me llamaron, de hecho, para participar en Documenta, yo participé, estaba de comisaria jefe del MACBA,
en Barcelona, en una situación un tanto extraña en parte, me refiero, extraña porque Cataluña se ha convertido en una entidad extraña, y extraña porque era justo en el momento en el que se salía de una abundancia económica y de unas buenas prácticas, museológicamente hablando, por parte de la institución, que iban a quedar en una especie de embudo debido, por una parte, a la crisis económica y, por otra, a la obcecación ideológica que la crisis económica crea como una especie de respuesta anacrónica a un problema que está situado en el futuro, que es cómo vamos a salir de esta o cómo vamos a sostener aquello que hemos creado cuando no va a haber el mismo potencial económico, ni siquiera cultural, para mantenerlo. En este momento yo estaba en el museo intentando hacer un ejercicio muy tonto, pero para mí necesario, que era la reorganización, digamos, del glosario político y cultural con el cual estábamos manejando, digamos, las bibliografías, para entendernos. Es decir, si por un lado os estoy diciendo que era fundamental o es fundamental no suscribir determinados vocabularios y no hablar de local y global porque no conduce a nada, intentar encontrar otros términos para describir aquello que os pasa o que nos pasa en determinados lugares. Por otro lado, también era fundamental, por ejemplo, no repetir determinados términos que no describen lo que uno pueda llegar a hacer. Por ejemplo, cuando yo llegué al museo, toda la idea del museo estaba basado ideológicamente en un proyecto de izquierda que tiene como pilar básico un concepto de acción social y cultural que es Foucaultiano, ¿no? Que sale de mayo del 68 y de la idea de que existe una agencia y de que esa agencia está sincronizada con el tiempo biológico real y que, por lo tanto, puede optarse a una relación de acción-reacción entre los sujetos que no quieren una determinada acción política y los sujetos que intentan implantarla. Es decir, la Mani, para entendernos, por ejemplo, funciona como agencia, es decir, el no me da la gana, no, lo insurgente, toda esa idea de que existe una situación que está basada en la acción-reacción entre sujetos de una misma sociedad. Algo que es relativamente interesante, pero que de algún modo estaba avejentado políticamente, porque por un lado funciona, es decir, claro, si uno sale a la calle y dice no pasarán, parece como que no vayan a pasar, pero en el fondo pasan. Y eso que pasa es una situación y una agencia que tiene lugar a otro nivel que no necesariamente está sincronizado con el lugar de la calle. Con lo cual era muy interesante, por parte del museo, renovar el vocabulario político, ¿no? Intentar que aquello que el museo había adoptado, que era la educación política a través de la estética, el hecho de que no solamente íbamos a realizar exposiciones para los grandes públicos, no solamente se iban a realizar exposiciones para refrendar las opciones del mercado, pero se iban a realizar exposiciones que, por un lado, iban a sustituir la idea tradicional del gusto burgués, de la clase media como una clase con gusto, por una idea mucho más perversa, pero mucho más interesante, que es el museo como memoria. El museo se iba a acordar de aquellos hechos históricos que estéticamente podrían ser vueltos a contar, y el museo podría, además, realizar una memoria que fuese productiva y podría acordarse de futuros que no han tenido lugar. Es decir, no solamente podría acordarse del pasado, sino que podría proyectar una cierta memoria de futuro, para entendernos. Pero, por otro lado, toda la crítica implícita al capitalismo reducía la idea de recepción a la idea de producción y a la idea de circulación, que es un poco pequeño todo. Entonces, la idea era cómo buscar otros términos para describir las relaciones que nosotros, como individuos y como sociedad, podemos establecer no solamente con la idea de reacción, sino con la idea de producción, pero la idea de producción no en un sentido capitalista, sino la idea de proposición, la idea de intentar hacer instituciones y comunidades que sean realmente prepositivas. Es decir,
Por un lado, tenemos un tejido institucional que después de la muerte de Franco, durante la transición, durante los primeros años de la democracia, aprendió de una forma muy rápida a constituirse, sean mejores o peores los museos, mejores o peores los proyectos. La rapidez con la que se constituye el tejido es altísima, si lo comparáis con cualquier otro país de nuestra zona, Francia, Alemania, Italia, wherever, pero, por otro lado, nuestra capacidad de copiar modelos es mucho más alta que la capacidad de invocar modelos distintos, formas de hacer distintas. Con lo cual, la idea del trabajo era buscar formas de nombrar, igual que antes he dicho local y global, nombrarlo de otra manera, empezar a nombrar de otra forma, entrenarse en un vocabulario totalmente distinto. Y eso fue el proyecto que no puedo proyectar aquí, que hicimos durante Documenta, que se llamaban The Notebooks, los libros de notas, que eran una comisión, un encargo a 100 personas de realizar un texto que fuese una nota, que no fuese un texto argumental. La idea de este proyecto estaba basada en la búsqueda o en la salida, en la intención de hacer mind maps, de hacer recorridos mentales por formas de pensar que no necesariamente son las más obvias dentro de determinados contextos culturales, para entendernos, salirse de las obvias citas de Adorno y del mundo Adorno-Benjamin, para salir de esa especie de el mundo de la crítica o el mundo de los estudios culturales, cómo se sale de ese momento anglosajón por un lado y del momento alemán por otro. Es decir, hay otras formas de pensar que no utilicen esos modelos, si las hay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién las está llevando a cabo? ¿Cómo están funcionando? Entonces, se trataba durante Documenta de un trabajo de investigación en el que recopilamos, pues no sé, miles y miles de testimonios con mucha gente y sobre todo en la que entrevistamos a un montón de artistas que nos contaban en primera persona qué estaban leyendo ellos y si realmente estaban leyendo aquello que los críticos y los teóricos estaban escribiendo o sus formas de leer y aquellos textos que estaban leyendo eran otros. Y eso dio paso a la configuración de una mini enciclopedia, que son los 100 Notebooks, 100 notebooks o libros de notas, que fue el catálogo final de la Documenta y que si tenéis acceso, supongo que estará en cualquier biblioteca, pero si no se puede conseguir online, yo creo que por nada, como por 10 euros, incluso creo que se pueden descargar gratis y os lo recomiendo encarecidamente. Os lo recomiendo sobre todo porque os podéis encontrar con una serie de materiales y de intelectuales que vienen de muchas perspectivas distintas, en África, en Asia, en Latinoamérica, en el Caribe, que de algún modo aportan nuevos vocablos para nombrar aquello que todavía es posible, sobre todo en contextos donde los que la cultura no necesariamente está fundamentada. Es decir, es fácil buscar donde existe un tejido institucional ya fundamentado, como puede ser el caso de Alemania o el caso de Francia, pero es mucho más difícil hacer lo mismo en el Caribe o en Centroamérica o en Sudamérica o en la India, por ejemplo. Todo esto viene a cuento de que el primer paso para abordar este tema que a mí me fascina, que es cómo podemos hacer cultura cuando no existe ninguna condición para hacerla, es decir, cómo podemos dedicarnos a tejer una red de intelectualidades y de nuevos conceptos y un debate, cómo podemos encontrar todavía un quórum para la cultura cuando existe una comunidad que no tiene ningún interés en que eso se lleve a cabo. Mi primer paso fue el irme a un lugar terrorífico, que tampoco recomiendo, que se llama el Museo del Barrio, que estaba en Nueva York. Y el Museo del Barrio es una institución inventada y creada por un grupo de artistas. El primero es Rafael Montañés Ortiz, que en 1967 decide, dentro de la comunidad puertorriqueña, el fundamentar o crear un museo en el aula de una escuela pública en el Bronx,
que es una idea muy interesante. Los padres él daba clase, era artista, pero daba clase como profesor para ganarse la vida, y los padres de esa escuela, en un momento dado, agrupados en la asociación de padres, le dicen que tienen un problema grande que tiene que ver con la identidad cultural y con el idioma. Es decir, si por un lado la administración americana no permite que la educación pública se lleve a cabo en castellano o en español, por otro lado, en casa, en los 60, las comunidades mayoritariamente inmigrantes no hablaban inglés, sino en español. Y había una especie de cesura entre las dos comunidades que de algún modo para nosotros representa pues, lo local y lo global, es decir, los niños que van a la escuela en inglés y que tienen acceso a un tipo de cultura y a una forma de articulación cultural totalmente distinta a unos padres que en su mayoría vienen de zonas rurales de Puerto Rico, de la República Dominicana o de Guatemala o de Nicaragua o de Centroamérica, en su mayor parte en aquel momento en el lugar que os estoy contando. Y Ortiz decide que lo que tienen que hacer es simbólicamente fundar un museo, lo cual es muy curioso, porque no es una obviedad, es decir, lo más normal, estamos a mitad de los 60, sería, un año antes se había fundado PS1, Alana Hayes había escrito el primer manifiesto para Alternative Culture, es decir, para los espacios culturales alternativos. Lo más natural hubiera sido que Ortiz hubiera dicho que lo que necesitaba la comunidad puertorriqueña o la comunidad hispanohablante, que era como la segunda generación de inmigrantes de República Dominicana, del Caribe, y todo esto, era un espacio alternativo a los espacios existentes dentro de la cultura norteamericana. Y lo que en realidad dice es algo que es counterintuitive, que va contra la intuición. Lo que dice es que lo que necesitan es un museo que no tiene paredes, de algún modo entronca con lo que decía Gilberto de Rock, es decir, un museo que en realidad no está fundamentado en las paredes arquitectónicamente, sino que está fundamentado en la arquitectura humana, es decir, en la inmigración per se, pero que eso no se debe constituir como un espacio alternativo, porque no son ninguna alternativa a lo existente, por razones obvias, es decir, no son una alternativa a la cultura anglosajona, sino que son una cultura en paralelo, que lo que necesita es una institución fuerte, y en ese sentido el museo sería como un equivalente a el Senado o el Parlamento, ¿no? Me refiero, lo que pide no es una asamblea de padres, sino directamente opta al poder, ¿no? Y lo que funda es un museo, y lo funda, es decir, lo funda como museo, lo registra, y 4 años más tarde, que no tenía espacio, 4 años más tarde, como dice Rafael, muere porque le dan un edificio. La ciudad de Nueva York decide que después de multitud, ya desde finales de los 60 hasta mediados de los años 70, después de multitud de actividades, exposiciones, ciclos de performance, whatever you call it, la ciudad decide que ya que son museo y que están registrados en el registro como una asociación y como un museo, les van a dar una pequeña subvención y además les van a dejar utilizar un espacio en el primer piso de una escuela pública, no en el Bronx, sino en el norte de Manhattan, no demasiado lejos del Museo Judío, en la Quinta Avenida, en la calle 105, y como dice Montañés Ortiz, en el momento en que les dan el espacio, el museo como institución fuerte se muere. Y lo que empieza es una especie de guerra interna brutal por el modelo de museo que van a utilizar. Si mientras no había paredes, no había discusión sobre que el modelo era un modelo dinámico, básicamente basado en performing knowledge, en la idea de que podemos llevar a cabo una idea de arte que más o menos sabemos que funciona, porque somos una comunidad heterogénea, pero que se puede comunicar, en el momento en el que hay paredes, las paredes indican que hay otros modelos fuera de tu modelo de comunidad que tienen mucho más peso específico y que tú podrías copiar. Y de pasar de ser un museo alternativo, pasa a ser una especie como de micro república de lo latino,
Y el board, es decir, el consejo de administración de ese museo, que no tiene dinero para entendernos y que está operando en la parte de abajo de una escuela pública, en un momento absolutamente convulso de la lucha por los derechos sociales, empieza a querer ser MoMA o Metropolitan, a querer ser mainstream y a querer, de algún modo, simbolizar en las exposiciones los hitos más relevantes de la cultura latina, para entendernos, blockbusters tipo Frida Kahlo. Muchos años más tarde, yo llego a ese museo con la esperanza, después de Documenta y sobre todo por el apoyo de uno de los miembros del Consejo de Administración, de cambiar todo eso, de algún modo de reorganizar y reprogramar el Museo del Barrio y llevarlo a la energía primigenia, ¿no? A ser la primera institución dentro del territorio americano que se ocupe del Caribe, pero no del Caribe entendido desde Mainstream America, sino el Caribe entendido desde el Caribe mismo, que es un lugar absolutamente desconocido, tremendamente híbrido, tremendamente pobre y rico al mismo tiempo, confluencia, como sabemos, de diversas culturas y de diversos sistemas ideológicos, en conflicto consigo mismo por Cuba y por Estados Unidos, pero también por su relación con México y Centroamérica, en conflicto por su no participación del proyecto latinoamericano, es decir, cuando uno es caribeño no es latinoamericano. El no ser latinoamericano no viene definido necesariamente o solo necesariamente por la parte geográfica, sino que tiene que ver por su no participación del proyecto moderno americano y latinoamericano, es decir, por no ser parte de la modernidad y por lo que eso pueda significar. Y esa era como, de algún modo, la misión que intenté llevar a cabo, pero que, vamos, no salió, pero ni de broma, para entendernos. Estas son algunas de las fotografías. Podría hablar horas de lo mucho que aprendí en ese lugar, pero no lo voy a hacer porque sería simplemente hablar del Museo del Barrio. Pero el Museo del Barrio, o el pasar por el Museo del Barrio, me llevó a entender que en realidad quería estar en el mismo lugar del que salgo, o que yo quería estar en el Museo del Barrio y que me quería ocupar del Caribe, porque yo vengo de una aldea de Galicia de 40 familias escasas de pescadores, que no tiene ninguna relación con el territorio urbano y que en realidad me interesa. Pero yo no quiero volver a Galicia, no tengo ningún interés porque está mi familia. Como todos vosotros podéis entender, aunque les adoro, a mis padres los primeros, no tengo ningún interés de vivir cerca de mi familia. Entonces, quiero volver a eso, porque en realidad he nacido ahí y me interesa muchísimo, sin tener que volver a Galicia. Entonces, tengo que buscarme excusas de mini Galicias y tengo que intelectualizar mi deseo de querer ser y estar cómoda dentro del lugar que de algún modo es para mí formativo de una identidad. Así que llegué a la conclusión de que el Caribe era, por supuesto, era una mini Galicia, primero por la inmigración, que me interesa, la inmigración, pero también que me interesaba un lugar que no hubiera tenido participación en el proyecto moderno. El proyecto moderno entendido en dos vertientes. Por un lado, la revolución industrial, es decir, no ser partícipe de las transformaciones que la revolución industrial implementa en una determinada comunidad, y por otro, la modernidad entendida en un sentido artístico que va ligado, por supuesto, a la revolución industrial o al desarrollo económico-industrial de un lugar. En el caso del Caribe, porque digamos que el Instituto Panamericano, que se funda después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como misión expandir la modernidad estética norteamericana por el territorio latinoamericano, salta desde Washington a Venezuela, de Venezuela a Argentina, de Argentina a Colombia, de Colombia a Chile y de Chile a Washington, y de Washington, por supuesto, siempre a México y de México a Washington y a Nueva York, pero por supuesto no al Caribe. Con lo cual el Caribe era para mí el primer paso de entender algo que jamás podré entender, pero que es muy interesante y que me sigue interesando muchísimo, que es lo vernacular. Con lo cual, si tuviera que sustituir lo local, la primera palabra con la que hemos empezado, por otra, lo sustituiría por vernacular, por aquello que es native. Me refiero que no está demasiado impregnado de algo
que son circuitos de intercambio internacionales o más grandes, o de interrelación comercial y geográfica entre varios lugares. Esa no impregnación podríamos llegar a un acuerdo entre vosotros y yo y llamarlo vernacular. Galicia lo tiene, el Caribe también. Así que cuando salí del Museo del Barrio, mi pregunta era ¿dónde voy? Y mi respuesta fue la misma que yo di durante Documenta, durante todo el rato, para tomar el pelo a todo mi equipo, pero en parte era lo que yo quería, que era irme a Suiza. Entonces, cuando todo el mundo venía y te decía, ¿y después de Documenta qué vas a hacer? Ah, pues yo me iré a Suiza. Pero mujer, a Suiza no, pero qué tontería. Va, venga, ¿qué te apetece después de Documenta? Pues nada, yo me quería ir a Suiza. Entonces, todo el mundo pensaba, pero qué ridiculez, ¿por qué se querrá esta mujer ir a Suiza? Entonces todo el mundo me decía, no hombre, querrás decir que querrás volver a Alemania, es decir, como ya has trabajado en el Kunstverein de Alemania, no, es que Alemania me gusta mucho y me lo he pasado muy bien, pero casi que me la sé, y lo que realmente me interesa, porque creo que el futuro está ahí, es Suiza. Todo el mundo, hombre, pero se le ha ido la olla. Entonces, por supuesto, ya en plan broma, se me ha ido la olla por dos razones. Una, por la inmigración, pero es otro de los lugares casi caribeños, pero con muchísimo dinero, pero un dinero muy raro y muy difícil de entender como dinero, lo cual también es muy interesante, porque los gallegos también tenemos una relación con el dinero que es difícil de entender. Entonces, la inmigración, en este caso de millones de portugueses y gallegos a Suiza, que me conectaba de una forma emocional, porque casi toda mi familia, un 60%, emigró a finales de los 60 a Suiza, con lo cual es ridículo e interesante trabajar en un lugar donde de algún modo ha circulado parte de tu identidad y te has relacionado, pues yo qué sé, durante toda mi infancia, todas las bolsas de supermercado que había en casa de mis tíos y de mis abuelos no tenían ningún logo español, sino que tenían el logo de Migros. Y mis abuelos cuando hablaban de ir al supermercado siempre decían vamos al Migros, pero ¿qué será el Migros? No sabía ni de qué estaban hablando. El Migros es la cadena de supermercados, yo qué sé, como el Carrefour, es el supermercado estatal suizo. Pero, de una forma mucho más perversa, mi interés por Suiza viene dado porque Suiza es el único lugar de toda la región centroeuropea, primero, que no participa del proyecto europeo, para mí un plus, porque lo detesto, y no tengo ningún reparo en decir que la construcción de Europa es un gran problema, con lo cual es un país que está en el centro de una situación geográfica que se llama Europa, pero no es Europa, lo cual es interesante. Y en segundo lugar, no es Europa, porque tiene que ver con el hecho de su no participación en la revolución industrial. Es decir, que mientras el desarrollo económico de Inglaterra, de Francia y de Alemania pasa por la fábrica, el desarrollo económico de Suiza pasa por la fábrica, pero no es la misma fábrica que la fábrica alemana o que la fábrica francesa. Eso que les crea durante siglos un complejo de inferioridad que es dificilísimo de entender, es decir, todos los complejos que vosotros podéis tener los multiplicáis por 30 y seréis suizos. Es decir, los suizos tienen un complejo con sus fronteras y con sus vecinos que no tiene solución de continuidad con ningún otro complejo que hayas conocido. Y tiene que ver precisamente por eso. Mientras que los alemanes producen cosas en sus fábricas, porque la revolución industrial es una revolución de objetos, una revolución capitalista, que transforma objetos en capital y hace que haya una fluctuación de ambas cosas, y los alemanes tienen por narices que vérselas con sus consumers, es decir, con aquellos que van a comprar lo que ellos producen. Para entendernos, si tú haces un coche o una lavadora, tienes que tener de primera mano un conocimiento de lo que el consumidor del coche o de la lavadora quiera. Es decir, y eso te obliga a relacionarte. Es decir, que tú tienes que, por defecto, todo el tiempo establecer una relación de oído-cocina con aquellos que puedan tener un interés en lo que tú produces. Y eso, por supuesto, es lo que fundamenta el tránsito de mercancías. El hecho de que tú puedas producir un mejor coche es porque has captado mejor en un sector de mercado los deseos del consumidor o la optimización del mercado. La idea de optimización es una idea moderna. La economía suiza está fundamentada en algo totalmente distinto. Por un lado, está fundamentada básicamente en una economía que empezó en el siglo XIV, XV, que es una economía alquímica, es decir, está basada en la alquimia, en la bioquímica que diríamos hoy.
Y esa bioquímica, es decir, el proceso alquímico, el hecho de que tengan una industria química, les libera del consumidor, es decir, da igual lo que el consumidor opine de un producto que no tiene un consumo, sino que tiene una función dentro de otro producto, con lo cual no está determinado, es decir, desde las vacunas hasta la modificación genética de los cultivos para vendérsela a Monsanto, no es que haya una petición por parte de Monsanto para hacer eso, sino que existe una especie de generación de una necesidad para optimizar una economía. Eso por un lado. Por el otro están los relojes y la industria del lujo, que es una de las mayores productoras. Entonces, sin entrar en juicios de valor, es decir, yo no estoy diciendo que esté mejor ni peor, lo que estoy diciendo es que interesa el hecho de que su economía no está basada en la interrelación y que eso, históricamente, los ha aislado. Es decir, como no necesitan saber si a sus vecinos les gusta o no lo que hacen, porque funciona de todos modos, la no comunicabilidad de la economía suiza les ha hecho un poco obtusos, para entendernos. Y esa parte obtusa la han traducido a todos los niveles de su educación. Por ejemplo, las academias suizas no tienen nada que ver con la universidad ni en España, ni en Francia, ni en Alemania. Básicamente, para poder estudiar en Suiza, tienes que probar que tienes ganas de estudiar, pero puedes entrar sin el COU, que para mí, o sin el COU, como se llame ahora, que no sé cómo se llama, lo que se llame la prueba de acceso a la universidad, la PAO, la selectividad, lo que sea. No existe, o existe solo en muy restringidos casos. Y es uno de los únicos países en Europa que todavía lo permite. Entonces, si alguien quiere estudiar Bellas Artes, como es mi caso, pero puede ser también el campus en el que yo estoy, está moda, diseño industrial, muchos otros universidades, lo que tienes que hacer es escribir una carta, rellenar un papel que tiene media página y intentar entrar a la prueba de acceso, y la prueba de acceso a la universidad es una entrevista con un jurado que está basado o que tiene 15 personas que son parte del equipo académico. Pueden tener entre 8 y 15 personas, no siempre tiene 15, en las que tú presentas tu voluntad de ser algo, que sea. Y en ese sentido, eso es muy curioso, que esté estructurado así. La segunda razón por la que yo quería estar en Suiza es porque no existe la posibilidad de dar clases en solitario. En una escuela de bellas artes alemana, lo que fundamenta la maestría, sobre todo el máster, pero también bachelor, es el hecho de que tú estudias con Rosemarie Trockel y formas parte de la clase de Rosemarie Trockel, o tú estás estudiando con Gerhard Richter, o tú estudias con Pepito, pero Pepito tiene su clase. Esa clase no es transferible. Si tú estudias con Rosemarie Trockel y se te ve el pelo con Caterina Fritz, la has cagado. O sea, no, tú estás con la Trockel, no con la Fritz, y no puedes cambiar. Tienes que estar con la persona de tu clase. Y eso está basado en una idea moderna del maestro artista, que es el que realmente define tu clase. En Suiza eso es imposible, porque como hay un proceso de democracia de base, nadie puede tener semejante preponderancia dentro de un espacio público. Y eso es algo que es imposible casi de entender para nosotros. ¿Cómo puede ser? Y eso es a lo que me dedico, intentar entender ese método, que por un lado les ha costado ponerse al día, es decir, artísticamente han tardado muchísimo en intentar entender quiénes son los artistas suizos y cómo se forman, y por otro es el futuro para probar determinadas cuestiones, por ejemplo, de género, de pluralidad, de llegar a acuerdo, de diferente tipo de consenso con el juicio de valoración estético y práctico. Me refiero, es un reto, y eso es lo que me interesaba. Así que me fui a Suiza para estudiar ese método, que ellos
utilizan pero que no estudian y que tampoco saben de él, sino que tampoco saben muy bien por qué son tan especiales a ese nivel, porque no se conocen en relación a otros, pero es realmente interesante. Y por otro lugar, ver de qué modo se podría, como os decía al principio, crear una escuela que tuviera una parte muy grande de parte pública. Lo primero que hemos hecho es algo muy simple, que es lo que hizo Porticus en la Stedel o lo que tienen muchas otras universidades en Estados Unidos, pero que es un poco fuera de lo común, excepto la Universidad de Navarra, que acaba de abrir un museo universitario, que es tener un espacio expositivo para poder crear un encuentro. Y por otro, es abrir determinados seminarios. Hay como 2 seminarios por semestre en la parte de bachelor y otros 2 en la parte de máster, que ellos llaman mini simposiums. Esos mini simposiums, que son simposiums, son conferencias, pero que están solo o estaban solo de cara a los alumnos, las vamos a intentar abrir para crear una zona, que no se pueden abrir al completo porque no creo que sea pertinente, pero crear una zona donde gente que no pertenece a las aulas o que no necesariamente tiene contacto con las aulas pueda venir a escuchar esas clases, que son en abierto, para entenderlo. Es obvio, porque todos vamos a conferencias a los museos y todos vamos a conferencias en muchos otros lugares. Sin embargo, el lenguaje que la gente utiliza y que los artistas utilizan dentro de la universidad es un poco distinto, es un poco más privado. Así que eso es lo que estamos intentando hacer. Es un campus nuevo, hemos abierto en octubre, forma parte de una ambición que tiene que ver con el hecho de que Herzog y de Meuron, los arquitectos que hicieron el TEA, tienen la base en Basilea y tenían el sueño de reconfigurar toda una zona industrial que está al lado de un espacio muy grande para el arte contemporáneo que se llama Schaulager y que está al norte de la ciudad, es decir, el campus no está en el centro, como muchos campus universitarios. Y dentro del campus hay 2 espacios artísticos muy interesantes. Uno es un espacio para un laboratorio sonoro, que es una organización llevada por artistas, que se llama Radio X, y el otro es la Casa para el Arte Electrónico, que es una de las más viejas instituciones para el arte electrónico que existen en Centro Europa, se llama HEC, que es muy pequeñita, pero que es muy hábil a la hora de organizar exposiciones y eventos, y eso está, digamos, metido dentro del campus, y luego está el campus de Bellas Artes, que estamos al lado, y que es grande para los suizos y para nosotros es ridículo porque solo admite a 100 estudiantes. Son 60 personas que estudian bachelor y 40 que estudian máster. Y eso viene dado por la demografía, es decir, Suiza no es un país que tenga muchos millones de habitantes. El programa que estoy intentando constituir es internacional, pero una de las cosas fundamentales y que debéis entender es que casi todos mis estudiantes vienen de zonas rurales suizas, es decir, la mayoría de personas que vienen de las ciudades suelen irse a Zúrich, porque es la universidad, la única universidad más urbana, el centro más urbano de toda Suiza. Basilea es el centro de apelación a los cantones alemanes y a lo que ellos llaman los cantones más rurales, que es Wallis y Engadin, es decir, casi a las zonas prealpinas, con lo cual un 90% de los estudiantes vienen de ciudades mínimas o de pueblos. Y eso para mí era fundamental, que no viniesen de lugares aprendidos, sino que vinieran de lugares que no tienen nada que ver con el arte contemporáneo, pero que querían estar en relación con ello. Así que esa es mi aportación a lo local y a lo global, ¿no? Lo dejo aquí.